Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michael Sánchez y estamos acá con mi compañero Víctor Gordillo y con mi compañero Felipe Gordillo presentándoles un proyecto de investigación que se nos generó a raíz de una afectación que vimos en los niños. Vimos en los niños que la tecnología y en sí los videojuegos estaban generando en ellos afectaciones de que no iban a entrenos, no iban a deporte por quedarse jugando videojuegos. Esto nos llevó a generarnos una pregunta, que es la siguiente: identificar la afectación que causan en la motricidad fina y gruesa los videojuegos a la hora de practicar deporte en niños de 8 a 12 años de la localidad de Usaquén. Y el siguiente, ahora vamos con la investigación. Listo. Entonces, después de haber escuchado a nuestro compañero Michael y después de haber visto la problemática y la pregunta que nos hicimos, nos fuimos para la Academia La Verdiria a preguntarle a los profesores de tenis si ven la problemática en los niños. Entonces, vamos a entrevistar al profesor John Rubio y al profesor Sebastián con mi compañero Víctor Gordillo para mirar lo que ellos nos van a responder frente a esta pregunta. Vamos entonces con nuestro compañero. Hola, buenos días. Nos encontramos con el profe de tenis John Rubio, que nos va a contestar la siguiente pregunta. Profe, una preguntita. ¿Usted cree que los videojuegos afectan la motricidad en los niños a la hora de practicar tenis? Pues no, yo la verdad no creo que afecte, pero si se crea una dependencia de estar todo el tiempo sentado detrás de una pantalla, sí vamos a tener problemas, pero mientras que sea solamente un rato, por una media hora o algo así, pues no, pero ya cuando se crea una dependencia sí puede ser perjudicial. Listo, profe. Muchísimas gracias. Hola, buenos días. Nos encontramos de nuevo en la Academia de Tenis La Verdiria con el profesor Sebastián, que nos va a dar su punto de vista sobre los videojuegos, si afectan la parte motriz de los niños. Hola a todos. Bueno, considero que la parte motriz se vería afectada si es en exceso el tema de los videojuegos. De lo contrario, estaría bien. Si es un rato libre de pronto, podría distraer un poco al niño para que cuando venga otra vez a entrenar, pues esté en óptimas condiciones. Pero pienso que la parte motriz solamente si es en exceso. Listo, profe. Muchas gracias. Entonces, después de haber entrevistado a estos dos profesores y después de haber escuchado lo que nos comentaron y todo, pues seguimos investigando e hicimos 50 encuestas a papitos preguntándonos preguntas que nos llevaban al caso de la motricidad y los videojuegos. Entonces les voy a leer las preguntas que se decían. ¿Su hijo tiene o ha tenido videojuegos en el hogar? Segunda, ¿cree usted que los videojuegos influyen en el rendimiento físico del niño? Tercera, ¿considera que su hijo es aficionado a los videojuegos? ¿Cuánto tiempo practica el niño videojuegos en la semana? Fines de semana, ¿cuántas horas al día? O entre semana, ¿cuántas horas al día? O fines de semana y entre semana, ¿cuánto tiempo al día? Quinta, ¿has visto alguna afectación puntual que los videojuegos hayan causado en su hijo o hijos? Si no, ¿cuál o cuáles? Y la sexta pregunta, que es llevando la pregunta hacia los profesores, a las personas con las que el niño aprende deporte, ¿considera que los profesores de deportes hacen un buen trabajo con esta problemática de los videojuegos? Estas encuestas las hicimos vía WhatsApp, ya que las mamitas y los papitos nos decían pues que había un poco de timidez a la hora de grabarse. Entonces vamos a mostrar muy rápidamente lo que nos contestaron y vamos con las conclusiones.
Listo, entonces después de haber hecho estas encuestas a todos los papitos y mamitas de los niños, sacamos estos porcentajes. Entonces, en la primera pregunta de su hijo tiene o ha tenido videojuegos en el hogar, el sí fue del 80% y el no el 20%. En la segunda, ¿cree usted que los videojuegos influyen en el rendimiento físico del niño? El sí fue del 70% y el no en un 30%. En la tercera, de que si considera que su hijo es aficionado a los videojuegos, el sí fue del 98% y el no el 2%. En la cuarta, ¿cuánto tiempo practica el niño videojuegos en la semana? Los fines de semana el 60%, en 3 semanas el 30% y tanto los fines de semana como entre semana el 10% de los niños. En la quinta pregunta de ¿has visto alguna afectación puntual que los videojuegos hayan causado en su hijo o hijos? El sí fue el 90% y el no fue solo el 10%. Y en la última pregunta, que ya va hacia los profesores, ¿considera que los profesores de deportes hacen un buen trabajo con esta problemática de los videojuegos? Y se vio algo muy positivo con esto, porque el 98% de los papitos van a que sus hijos, los profesores sí hacen algo con eso. Entonces ya vamos a mirar en la conclusión en lo que pudieron ayudar los profesores. Listo. Entonces, después de haber hecho todo este trabajo investigativo que duró muy buen tiempo realizándolo durante todo este semestre del segundo año, sacamos una conclusión que fue verdaderamente la que nos da como algo positivo para pensar. Y es, los videojuegos de alguna manera no afectan al niño directamente en la parte motriz. Según la encuesta realizada, se observó que los videojuegos no causan afectaciones directamente a la parte motriz de los niños. Aquí la problemática es diferente. La problemática está en el tiempo de duración que los videojuegos causan a los niños, pues los vuelven muy aficionados y los vuelven muy dependientes. De eso al punto que prefieren estar en los videojuegos y no salir a los parques, no ir a los entrenamientos, y no solo a los niños. Hace poco habíamos escuchado una noticia que en la parte de un juego de videojuegos que es online, en los futbolistas no estaban yendo a sus entrenamientos por estar jugando ese juego. Entonces, pues, si viendo que afecta muchísimo tanto a los adultos, pues imagínense en los niños. Entonces, aquí vamos a ver es algo totalmente diferente que lo vamos a mencionar, y es que no causa en la parte motriz, sino es una afectación independiente a los niños. Entonces, lo que encontramos es que hay varios factores comunes que a la hora de practicar los niños tienen. Entonces, muchos papitos coincidieron en estos factores, aparte de la investigación, como la irritabilidad, la agresividad, la pereza y el cansancio. Muchos de estos papitos en donde si el deporte, si los videojuegos causan alguna afectación puntual en el niño, los papitos coincidieron muchísimo en estas afectaciones, pero que ya son muy aparte de la investigación, solo que las queríamos nombrar. Entonces, esto ha sido todo nuestro proyecto. Esto fue el trabajo que entregamos con nuestro compañero Michael Sánchez y con nuestro compañero Víctor Gordillo durante todo este semestre, y respondiéndonos la pregunta que si los videojuegos afectaban la parte motriz de los niños a la hora de practicar el tenis. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michael Sánchez y junto con mi compañero Víctor Gordillo, otra vez. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Michael Sánchez y junto con mi compañero Gordillo y con... Listo, entonces después de haber escuchado a nuestro compañero Michael, con mi compañero Víctor seguimos